Muy buenos días a todas las redes sociales, bendiciones para cada uno de ustedes, los que nos sintonizan todos los jueves de 9:30 estamos saliendo por nuestro canal de YouTube este tema de este domingo en la mañana. Así que repásenlo, el tema muy importante, muy interesante el tema. La semana pasada nosotros tuvimos la Santa Cena y estuvimos enseñando sobre la sangre, justificación de gracia. Hoy vamos a enseñar este tema de hoy que viene en la segunda parte, la sangre, pacto de redención. Cuando hablamos del pacto de redención, estamos hablando que varios aspectos de la justificación por la fe, la justificación por la vida, por la gracia, todo están dentro de ese pacto de redención. También la salvación. La salvación está dentro del pacto de redención. Hoy vamos a hablar de ese pacto de redención. Vamos con la introducción. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de un evento que se hacía, una tradición que venía de la ley de Moisés, que era el rescate. Ya vamos a poner el concepto, el rescate. ¿Cuál es el rescate? Aquello lo que se había perdido se podía rescatar. Por eso que en Pentecostés cada 7 años tú podías rescatar y cada 7 años, que era 49 años, el 50, se podía rescatar también, se podía hacer rescate. Cuando hablamos de rescate también se podía hacer en la pareja, en la mujer, como el caso de Ruth. El caso de Ruth, Boaz rescata a Ruth por el pariente redentor, el que tenía que rescatar, negó, el que estaba más cercano, niega de pactar o de ir a rescatar a Ruth. El caso lo vemos más enfático en el rescate de Ruth. Y Boaz, que es el segundo que estaba más cercano, viene a rescatar a Ruth. Habían dos más cercanos, porque el pariente redentor era el que rescataba, el que estaba más cercano al rescate, en este caso de Ruth, de una propiedad o lo que sea que el difunto había dejado, había que rescatarlo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Cuando hablamos del origen de la palabra redención, que venía el pariente, lo llaman al pariente redentor, el más cercano. Ahora, ¿qué hace Dios? Los rescata a través de su Hijo. Era el pariente nuestro, el pariente de nosotros, el más cercano. No teníamos pariente lejano o más lejano, sino el que nos rescata a nosotros, el más cercano, nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos, su hermano. De la nación, su hermano de tierra, de todas esas cosas. Para nosotros los gentiles, que es la iglesia, el más cercano era el que podía rescatarnos a cada uno de nosotros. De ahí viene el origen o el origen etimológico de la palabra redención. Varios personajes, ellos presentaron acto redentivo en el Antiguo Testamento. Primero Abraham cuando mata el carnero o mata las ovejas que presentaba en el altar a Dios, él estaba haciendo ese acto redentivo. Ahora, ¿qué representaba ese animalito que estaban matando en ese momento? Era símbolo del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista, el padre revela el que yo te diga que es mi cordero, a ese que tú vas a anunciar públicamente que él es el que va a quitar el pecado de la humanidad. Ok, entendemos. Abraham presenta el carnero, pero cuando se presenta en este sentido congregacionalmente, se presenta en Éxodo capítulo 12, cuando comenzamos o cuando presentaron aquel cordero que mandó Dios a Moisés, que mataran el cordero y que la sangre la untaran en el dintel de la puerta. Ahí habla en un sentido congregacional, en un sentido global. Ese sentido lo hace Cristo. Estaba hablando de Cristo en un sentido genérico, en un sentido general. Ahora, ese cordero que Juan el Bautista dijo que el que quitaba el pecado del mundo, ese cordero no fue sacrificado durante ni después, fue antes de la fundación del mundo. Voy a repetir, ese cordero no fue sacrificado durante ni después, sino antes de la fundación del mundo. El cordero fue sacrificado por nosotros. ¿Qué quiere decir con esto?
que la redención se aplica antes que tú existieras, antes que el mundo existiera. Ya Dios tenía un plan redentivo para la humanidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la redención es tan seria, o sea, tan serio el pacto de redención y el compromiso que hace Dios con nosotros a través del pacto de redención, que antes de que tú nacieras, antes que el mundo fuera formado, Él ya había hecho ese pacto para liberar a nosotros o para rescatarnos a nosotros. Amén. Ese es el rescate. Ok. Para esto yo quiero, Efesios no, Pedro. En primera de Pedro, vamos a comenzar allí. Primera de Pedro, por lo que te estoy diciendo, eso, los otros textos los vamos a ver más adelante. En primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 2, conseguimos lo siguiente. Vean. Dice primero, elegidos según la presciencia de Dios. Dios nos eligió a nosotros con un conocimiento anticipado. O sea, un conocimiento anticipado. Presciencia es un conocimiento anticipado. No está hablando de presencia, ¿oyeron? Presciencia. Está hablando de un conocimiento anticipado. Dios nos eligió a nosotros. Ojo, ¿estamos claros? Un conocimiento anticipado, Dios, tú no lo sabías, nadie lo sabía. Dios nos elige a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Ve lo que dice Pedro. ¿Para qué? O sea, en la presencia de Dios, elegido según la presencia de Dios el Padre, para santificación del Espíritu Santo. Ahí están los tres aspectos fundamentales de lo que hace el Dios triuno en la vida del hombre o en la vida de aquel que cree en Él. Primero, Dios nos elige según su presencia, santificación por el Espíritu Santo, para obedecer. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Y ser rociado con qué? ¿Ser rociado con qué? Fíjate, en un conocimiento anticipado, Dios nos eligió. Ahora se comprueba la sangre de Cristo, porque ya el hecho ya está consumado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario a derramar la sangre por ti y por mí. Después dice, gracia y paz o sea multiplicado. Ahora, cuando Dios habla, que Él nos dice a nosotros, Pedro interpreta que antes de la fundación del mundo, Él nos eligió a cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Dame Efesios. Léelo. 1, 6, 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Párate. Dice, dame el 6. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Dios nos aceptó, el Padre nos aceptó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio. Nos acepta. Ahora, ¿cómo? Somos adoptados. Primero éramos ¿qué? Éramos hijos por creación. Ahora somos hijos por adopción. ¿Ok? Eso es un término jurídico, después se lo explico. Ahorita no me da tiempo de explicárselo. Hay cosas más importantes que te quiero decir. Dame el 7. Ve el 7. ¿En quién tenemos? ¿En quién? En Cristo. En Cristo tenemos nosotros redención por su sangre. Redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Es decir, no te pongas a llorar por tus pecados, si hiciste o no hiciste, ya Él te perdonó. En el Antiguo Testamento dice que Él perdonó, y también en el Nuevo, y cargó nuestros pecados y lo arrojó a lo profundo del mar. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que estar en este sentido viviendo en una conciencia acusatoria de lo que tú hagas, dejaste de hacer, sino lo que tú hiciste. Si tú sabes que la conciencia te redarguye, está mal. Reprende al enemigo y pídele perdón al Señor y sigue adelante, porque la sangre de Jesucristo su Hijo te limpia de todo pecado. ¿Sí? Según tenemos la riqueza de su gracia en Cristo, Él nos aceptó en Cristo. Tenemos la riqueza y la gracia de Dios en nosotros. Ahora, la gracia de Dios
es rica, es abundante, es multiforme. La tenemos por el sacrificio, por el acto redentivo, viene a nosotros esa justificación por la fe, esa justificación también en la sangre y la justificación por su gracia en su vida, en su muerte. Viene todos nosotros, venimos a disfrutar de todo eso que Dios tiene para nosotros. Quiere decir, ese pacto de redención, el pacto de salvación involucra todas estas cosas. Vamos, seguimos adelante. Dame el 14, 13 y 14. Vea lo que tenemos. 13 y 14 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Párate ahí. Párate, dame por el 13. Ok, vea. Vea lo que dice. Cada uno de nosotros, cuando creímos, fuimos sellados. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú creíste, que diste el paso de la confesión, por gracia fuiste salvo por medio de la fe. La confesión que viene de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú confesaste, ya tú fuiste salvo. Voy a pararme aquí. Ahora, ¿por qué? Porque aquí puede tener en el auditorio algunas personas que todavía no son salvos. Y si tú dudas de tu salvación, agarra el texto. Una vez que tú creíste y confesaste, ya tú eres salvo. Tú no necesitas de hacer otra confesión. Tú tienes que tener la certificación o la certeza que una vez que tú confesaste, ya te fuiste salvo. Así que algunos de ustedes que no se sienten salvos, revise la confesión. Voy a repetir, esto es importante. Algunos de ustedes que no se sientan salvos, vamos a revisar la confesión. Usted me puede decir, apóstol, tendremos que confesar de nuevo. Si el caso lo requiere, confiésalo. Es mi recomendación. Ahora, en esa confesión tú fuiste sellado. Dios puso un sello que solamente nadie lo ve, ni el enemigo, solamente lo ve Dios. Solamente lo reconoce el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por el Espíritu fuimos sellados. Dame el 14 ahora. Dice, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Pregúntame, explícame eso. Ya te lo voy a explicar. El acto redentivo se aplicó en nosotros, pero se hizo desde la eternidad. Ya vamos a entrar en ese punto. Hacerse de la eternidad, cuando Dios trabaja en su eternidad, cuando entra ese acto al tiempo y espacio nuestro, se tiene que cumplir, viene el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso de mudación o el proceso del tiempo y el espacio nuestro, cuando Dios lo ejecuta desde la eternidad, eso trasciende nuestro tiempo y nuestro espacio. Todavía no se ha consumado el pacto de redención. Está el pacto, pero el acto redentivo no se ha consumado todavía, sino que está en proceso. ¿Ya me están entendiendo? Está en un proceso. Por eso es que dice, hasta la redención de la posición adquirida. Dios nos adquirió en nosotros. Somos posesión de Dios. Pertenecemos a Dios. Pero la redención la vamos a ver cuando este cuerpo sea mudado al cuerpo glorioso que tiene nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Todavía no. Todavía tenemos el hombre viejo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se complementa o se completa el acto redentivo? Cuando en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitan primero y los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en la nube. Por el momento, dice Pablo, alentados unos a otros con estas palabras. Nosotros hoy lo estoy alentando a ustedes que estamos en el proceso de redención y el proceso de santificación. Ahora, ya el proceso de justificación ya se efectuó en nosotros. Ya Dios nos hizo justo, que el concepto que vamos a leer más adelante. Ya Dios nos hizo justo, pero en santificación y redención estamos en el proceso porque todavía eso no se ha complementado todavía. ¿Ok? Ahora, por eso era
que en el tabernáculo el sumo sacerdote rociaba los utensilios con la sangre, porque esa sangre representaba la consagración de esos elementos para el uso exclusivo para Dios. Así como tú fuiste rociado por la sangre de Jesús para la consagración, para el uso exclusivo para Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Pregúntame, ¿qué quiere decir con eso, apóstol? Que tú eres el uso exclusivo para Dios cuando Él te roció con su sangre. Tú eres del uso exclusivo para Él. Tú fuiste apartado, tú eres santo para Él y tú tienes que servir a Él y solamente a Él. No puedes servir a más nadie. Por eso que dice la Biblia, no podemos servir a dos señores. Tenemos que servirle a Dios. Yo fui escogido para servirle a Él. Por eso que a veces uno le decía, por lo menos en un tiempo, voy a contar este testimonio, en un tiempo, por lo menos Mariana nos decía a nosotros, oye, que quería estar en la danza, que la danza casino, que había una competencia. Le decía, no, tú fuiste exclusivamente para servirle a Dios. No puedes ir para la batalla final para Caracas. Y no fue, no la dejamos. No vas a ir. Te permitimos, pero no que continuara. ¿Por qué? Porque ella fue escogida para el uso exclusivo para Dios. Escúchame, mis hijos, adolescentes, jóvenes aquí, adultos, ancianos. Fuimos escogidos para el uso exclusivo para Dios. Yo no puedo servir a dos señores. Ahora, ¿qué? El día de la posición. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. La iglesia de Éfeso tenía el mismo problema que la iglesia que estaba en Colosa. Ahora, pues cuando buscamos a Colosenses, eran casi similar la introducción de las dos cartas que el apóstol Pablo le hace a las dos iglesias. ¿Sí? En las dos ciudades. Ahora, ¿qué estaba atacando el apóstol Pablo? Estaba atacando el fenómeno de la filosofía griega, el fenómeno de los dioses griegos en la mente de cada uno de los hermanos que estaban en la región de Grecia. Y la iglesia a los colosenses tiene la misma similitud porque tenía el mismo problema que tenía la iglesia en Éfeso. ¿Ok? Vamos a Colosenses ahora. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Okay. Pertenecíamos antes a un equipo maligno, a un equipo de tinieblas. Pero Él vino, nos traslada, una vez que tú creíste en el Señor, Él te trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿por medio de quién? Por medio de la redención por su sangre, el derramar su sangre en la cruz de Calvario y también el perdón de nuestro pecado. En Efesios dice que nos hizo sobreabundar la riqueza de su gracia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eso se efectúa en nosotros, tenemos que estar claro que en nuestra mente que no hay ninguna conciencia acusatoria, ningún ataque del pasado, porque Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces a la conciencia viene el diablo a acusarnos. A veces el diablo pone cosas mentiras y pone cosas en tu vida. Pone cosas del viejo hombre. Cuando hablamos del viejo hombre, la vieja naturaleza. Pone cosas de la vieja naturaleza y comienza el enemigo a juzgarte a través de tu conciencia. El ejemplo más claro es Pablo. Pablo, como él persiguió la iglesia y él mató a creyentes, a hombres y a mujeres justas, a hombres y a mujeres que predicaban el evangelio. Cuando él se convierte, el enemigo comienza a trabajar su mente, ¿okay? Y él tuvo que buscar a Dios fuertemente para que Dios viniera la liberación de Dios a su mente por las cosas que hizo en el pasado.
Ahora, cuando él entiende que a través de su sangre, que a través de la sangre de Jesucristo, corrijo, el Señor nos limpia de todo pecado y a través de su sangre, el perdón de pecado, que él no puede acusar su conciencia, que es la sangre de que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, limpió su conciencia de obras muertas, como él le dice a Tito en la carta de Tito a la iglesia de Creta. Él comienza a sentir o a entender que es libre en la mente. Ahora, toda mente cautiva, cuando él dice en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 6, que dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Pablo tuvo que entender que el pensamiento de él estaba atado a un pensamiento del pasado. Cuando él entiende, él dice, yo no estoy ahorita en el pasado, yo tengo un presente continuo, mi presente es Cristo, mi presente es Dios, yo tengo que vivir en ese presente, yo tengo que vivir en el eterno presente, yo no puedo vivir el pasado. Cuando él entiende, él comienza a llevar el pensamiento mundano, el pensamiento carnal, lo comienza a llevar sujeta a la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que hizo, fue el que efectuó. Él tenía que llevar todo ese pensamiento allá, porque él reconocía, como Romanos capítulo 7, él reconocía que el viejo hombre que estaba en él no lo dejaba ser efectivo en el trabajo como instrumento de Dios. Escúchame, como a veces no lo hace que nosotros no seamos efectivos, el hombre viejo, que nosotros no seamos efectivos en el trabajo del conocimiento de Dios, en el trabajo que tenemos que hacer para Dios. Él tiene que entender que la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario limpiaba también su conciencia de obra muerta. Por eso que Pablo no tiene relación al pasado, comienza a ponerse en el presente y el futuro del trabajo que Dios le mandó a hacer con las iglesias. Ahora, ¿por qué pongo a Pablo? Porque es el mismo hombre que está escribiendo todo esto. Colosenses 19 y 20, el 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, siendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay otra sangre. Aunque él derramó sangre en todo el trayecto de la crucifixión, la sangre que derramó en la cruz es la sangre que hace efectiva o culmina el pacto de redención. Los actos redentivos en el Antiguo Testamento nos ayuda a entender lo que Jesús hace en el Gólgota cuando derrama su sangre para la salvación y la liberación de la humanidad. Para el rescate. Poner el hombre en sentido, dar la vuelta para que el hombre comience como el principio. Ponme el concepto de redención. Es corto, lo que le habré al principio es la raíz de esa palabra redención. Dice, redención significa la liberación que Dios hace al creyente mediante el pago de un rescate. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él dice consumado, él habla unas palabras en arameo allí. La palabra significa el tetelestei. Tetelestei dice cancelado es la deuda. Cancelado es la deuda. Esa cancelación de no la deuda de él, porque no tenía deuda. Okay. No era la deuda de él, no era la deuda del Padre. Era la deuda que tenía el hombre para con el Padre. Porque ya Dios pagó la deuda hacia el hombre, dándole a Adán todo lo que le dio allá en el huerto.
Adán es confundido, es engañado Eva por el enemigo Eva engaña a Adán y Adán pasa esa autoridad. Ahora tenía que venir un rescate, tenía que haber un pago. Por eso Primera de Pedro capítulo 18 en adelante, ya lo vas a poner. En Primera de Pedro tenía que haber un pago, que era la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para la redención de nosotros. Cuando Él dice cancelado, se cancela la deuda, Él paga el rescate. Él pagó el rescate. ¿Qué quiere decir? Que nosotros éramos reos, dice la Biblia en Romano. Pablo lo habla bien en Romano. Usa un término jurídico. Nosotros éramos reos, estábamos presos. Y tenía que venir el pago, el rescate de la deuda. La fianza tenía que ser pagada. Esa fianza la paga nuestro Señor Jesucristo cuando va a la cruz y derrama su sangre redentora por cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Me pregunta, apóstol, ¿qué quiere decir eso? Que tú no tienes deuda, que yo no tengo deuda, que la deuda mía fue pagada, que la deuda tuya fue pagada, así que tú estás sin deuda. La fianza fue pagada. Ella dice, concha, la mía no, todavía no está pagada. Por esa parte no hay. ¿Quién tiene deuda ahorita? Oye, yo no tengo. Va a ser pagada, hijo. La deuda que tenemos nosotros va a ser pagada como un acto redentivo. Ahora yo una vez un discípulo debía un poco de plata y yo le dije, mira, ya Cristo pagó esa deuda, chico, quédate tranquilo, te van a perdonar la deuda. ¿Cómo? Sí, y la otra que debe va a venir de una forma sobrenatural y vas a pagar eso. Hermano, les perdonaron la deuda. Y vino de una forma sobrenatural y le pagaron la otra deuda. ¿Por qué? Porque tenemos que desatar la palabra. Y yo desato hoy en cada uno de ustedes: si tiene deuda con prestamista, va a ser pagado. Si tienes deuda con la nación, va a ser pagado. La deuda que tú tengas va a ser pagada. La deuda que tú tengas va a ser pagada en el mundo físico, porque ya fue pagada en el mundo espiritual. En el mundo espiritual tú no tienes deuda con demonios, con nada. Tú la deuda ni tampoco con Dios. A Dios le servimos por su gracia. A Dios le servimos por gracia. A Dios le servimos por amor. Así que no tenemos deuda con nadie. Si vas a aplaudir, aplaude. Entonces vamos a Pedro. Primera de Pedro 18 al 20, sí. Ve lo que dice. Sabiendo que fuiste rescatado. ¿De dónde? De nuestra vana manera de vivir. ¿La recibimos de quién? De nuestros padres. No con cosas corruptibles como plata o oro. No, el oro no me rescató a mí. La plata no te rescató a ti. No hay dólares, no hay oro en el mundo que te pueda rescatar, que te pueda sacar de la salvación. Por eso que Pablo dice, no seamos como Esaú, que por un plato de lentejas perdió la bendición, su primogenitura. No seamos así. Nadie te puede rescatar, nadie. Tú no puedes ser testaferro de nadie. Nadie te puede llevar a hacer tú contra tu voluntad. Cambiar la voluntad de Dios a la voluntad humana, a la voluntad del hombre, por un puñado de oro o de dinero o de plata, porque no fuimos rescatados. Pedro dice lo siguiente, ¿ves lo que dice? Dame el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿hay oro en el mundo que pueda comprar esa sangre? ¿Hay oro en el mundo que pueda comprar esa sangre? Hay oro en el mundo que pueda comprar tu conciencia. Si tú vendes tu conciencia porque tú quieres, a partir de este momento, nuestra conciencia, no hay oro del mundo que pueda comprar tu conciencia, porque ya tu conciencia fue comprada. Voy a repetir. No hay oro, ni plata, ni dólares, ni nada en el mundo, ni bitcoin en el mundo que pueda comprar tu conciencia, porque ya como hijo de Dios, como hija de Dios, tu conciencia ya ha sido comprada.
¿Cuál fue el precio? Ay, pero dígamelo pues, dígamelo todo. Te estoy predicando. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirlo completo. La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso estoy ajustando la conciencia. Porque tú no eres barato. Tú no puedes reducirte al mejor postor. O sea, tú no eres barato. No. Nosotros somos caros y muy caros. Porque fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú tengas claro todo esto, no hay dinero en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda comprar tu conciencia. Ahora dice, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero que sin mancha y sin contaminación. Dar 20. Ya destinado. Desde antes de la fundación, ve qué tan precioso esto, ve qué tan importante es esto. Por eso no estoy dando la importancia. Yo no sé si tú como receptor le estás dando la importancia al tema. Por eso es que yo le estoy dando importancia a este tema y te lo estoy predicando como tal. ¿Por qué? Porque es importante, porque esa sangre fue derramada antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Es importante esto. ¿Por qué? Porque ya tú fuiste apartado para Dios antes que tú nacieras, antes que naciera tu papá, antes que naciera tu abuelo, tu tatarabuelo, tu generación. Ya Dios te había comprado con el precio de la sangre de Cristo. Por eso es importante esto. Manifiesto en este posterior tiempo por amor a vosotros. Ahora, por amor a ti, Dios manifestó en ese tiempo esa compra. Esa compra se hizo efectiva. Ya estamos comprados. Ya estamos comprados. Eso sí es efectivo. Pero antes de que nuestro Señor derramara la sangre en la cruz del Calvario, ya la compra se anunciaba a través de los corderos que mataban los sacerdotes, que hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era tipo y sombra de ese cordero. Pasamos a otro punto. Ahora veamos. Cuando hablamos, vamos a hablar de la justificación por su sangre. En Romanos capítulo 3, versos 24 y 25 encontramos esto. Vean, lee. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dame el 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante redención de la sangre. Gratuitamente. ¿Tú pagaste? Yo pagué. Fue gratis. Dice, por la gracia. La fe nos lleva a la gracia nos lleva a la redención, mediante redención que es en Cristo Jesús. La redención nos lleva también a disfrutar su gracia. La redención. Ok, dame el 25. Ve lo que dice. A quien Dios puso por medio como propiciación. El propiciatorio era la parte que quedaba en el tabernáculo antes, donde el sacerdote tenía que ir y rociar la sangre. Dice, por medio de la fe en su sangre. Vea. Yo te puedo predicar este sermón como lo estoy predicando. Ojo. Algunos puntos me faltan por aclarar. Otros puntos ya están aclarados, todo. Pero si tú no tienes fe en lo que yo te estoy hablando, de nada sirve el efecto de la sangre. Voy a repetir. Ve cómo estoy sudando como un negro. Yo te puedo predicar aquí este sermón y inspirarme como la inspiración, como siempre hago.
Y darte punto aceptable. No te puedo dar muchos puntos porque no está en la capacidad de digerirlo. Algunas personas aquí, otros sí, otros no. Ok, no puedo darte otros puntos más profundos por eso. Ok, pero de nada sirve todos estos dos temas, el del domingo pasado que tomamos la cena y de este domingo, si no, subrayame eso en amarillo. La fe en su sangre, subrayamelo. Si, así como tuviste fe en el Señor Jesucristo y vino la gracia, la fe en la sangre también viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos, cuando estudiamos el punto de vista de la fe, teológicamente conseguimos que la fe se clasifica de muchas maneras. Es la fe de la salvación, hay la fe del don, la fe que cree para salvación, la fe del don, la fe del fruto. Hay varios efectos de la fe. Es la misma fe, pero hay varios efectos. Y uno de esos efectos es la fe en su sangre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Te lo voy a explicar. Escúchame, lo que te estoy hablando, tú tienes que aceptarlo a través de la fe, para poner la fe, para poder ser justificado por su sangre. Si tú no le pones fe en la sangre de Jesús, tú no eres justificado por su sangre. La sangre no hace ningún efecto. Así como la salvación no hace efecto en nosotros, sino es por la fe. Ahora, por gracia soy salvo. La salvación viene por la gracia, a través de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Así como la fe es un don de Dios para salvación, la fe es un don de Dios para justificación y para redención. Oye, más claro no canta un gallo. Ahora, pregúntame, ¿qué es lo que usted me quiere decir con esto, apóstol? Pregúntame. Que tiene que depositar fe a la sangre del Cordero para que la sangre del Cordero sea efectiva sobre tu vida. Si no, no es. Ni tampoco sobre tu negocio, ni sobre tu empresa, ni sobre tu familia. Cuando tú te paras en la mañana, comienzas a clamar a la sangre de Cristo para la limpieza de tu casa. ¿Por qué? Sí, porque en el Antiguo Testamento la sangre fue juntada en el lintel con un hisopo para que cuando viniera el maligno no entrara, la muerte no entrara a tu casa. La manera que tú vas a hacer que la muerte no entre en tu casa, ni en tu empresa, ni nada, ni en la iglesia, ni en ninguna parte, acudiendo a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, a la sangre de Jesús, al tener fe en esa sangre. Ahora, ¿cómo tenemos fe en esa sangre? Activando la sangre. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si la sangre se activa, ¿en qué? En nuestros labios. La sangre se activa, que cuando tú te paras a orar basado en la sangre, basado en la fe en la sangre, basado en el efecto de la sangre. Te dije el domingo pasado que los ángeles usaron la sangre en Apocalipsis. Si los ángeles en la pelea, dice la Biblia en Apocalipsis, peleaba Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, y una pelea en los cielos, y los ángeles vencieron por el testimonio de la sangre del Cordero y menospreciaron la vida hasta la muerte. Si los ángeles clamaron esa sangre para la batalla, nosotros tenemos que clamar esa sangre también para la batalla. Esa sangre se hace efectiva cuando tú tienes fe, 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 fe en la sangre. Si no, no se activa. Ahora, la fe en su sangre para manifestar su justicia. Escúchame, nosotros necesitamos manifestar la justicia de Dios. La iglesia está llamada en Venezuela y en el mundo, está llamada a manifestar la justicia de Dios. ¿A través de qué? A través de la fe de su sangre, porque la sangre de Cristo fue derramada para nosotros, también para la humanidad, también para las naciones y los pueblos. Dice también, vea, para manifestar su justicia, ¿a causa de qué? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escúchame. Usted me pregunta la pregunta del millón. ¿Por qué Jesús no ha venido todavía? ¿Por qué Jesús no ha venido todavía? Es por la gracia de Dios.
La pregunta del millón, ¿por qué Jesús no ha venido todavía? Es por su gracia, porque el Padre todavía está pasando por alto los pecados, pasado y presente, nuestro. No podemos poner futuro, porque el futuro de la iglesia es sin pecado. Los pecados pasados y los pecados presentes. El Padre lo está pasando por alto. Por eso Cristo está retenido, no viene. Hasta, dice la Biblia, creo que en Mateo 24:15, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, entonces va a venir el fin. Todavía el evangelio no ha sido predicado. La iglesia tiene que predicar el evangelio, tiene que reunirse algunos fragmentos, algunas cosas para cumplirse, para que Cristo pueda venir. Para los que están anotando, Hechos 3:19. Ahora, ve. Ahora, ¿qué texto me falta? Ajá, Romanos. Léeme Romanos, por favor. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dame 9 para aplicarlo. Pues, mucho más, estando ya justificado, ¿cómo? Ya. Ese ya es presente continuo. Verbo ya. Ese está el presente continuo. Ese ya, presente continuo. Ya, estando ya justificado en su sangre. Ya tú estás justificado en su sangre. La justicia de Dios está en ti a través de su sangre. Y te lleva en el proceso de redención, en el proceso redentivo para alcanzar el estado final de redención. Como la obra que está haciendo el Espíritu Santo también nos lleva el estado de ese santo al estado de santificación, de ser santo al estado de santidad, santo a santidad a través del proceso de santificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero la justificación ya se efectuó, ya la sentencia judicial fue parada, la paró Dios. La sentencia que pesaba sobre ti, sobre mí, en términos jurídicos, ya Dios la paró. ¿Sí? Ya tú no eres acusado. El diablo te acusará, o tu conciencia te acusará a ti misma, a ti mismo. Pero ya tu conciencia, no hay acusaciones en tu conciencia, porque ya tú tienes la fe en la sangre y tienes la fe por la gracia que eres salvo y tienes la fe que en la justificación por el Espíritu Santo ya la redención se efectuó ya a tu vida, ya tú tienes potestad de un nuevo hombre está dentro de ti, que es el Espíritu Santo de Dios, que transforma tu hombre tu viejo hombre para llevar al hombre a Adán el principio. Está la vieja naturaleza, sí la tenemos nosotros, está la vieja naturaleza, pero mientras que tú te mantengas buscando a Dios, clamando a la sangre y teniendo la fe en la sangre, tú vas a ser salvo de la ira que Dios tiene para esta humanidad. Y ahí quiero pararme un poquito. ¿Qué tiempo me queda? Me queda Apocalipsis, ¿no? ¿Cuánto? 18. Oh, yo tengo un siglo. 18 tengo un siglo, ya va. Dice, Apocalipsis creo que es 2:4, no sé, por haber guardado la palabra de mi paciencia, yo también lo voy a librar del fuego de la ira que viene sobre la tierra. Aquí dice, seremos salvos, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? El juicio del Padre. ¿Cuál ira? La ira del Padre. ¿Ok? No de Cristo, del Padre. Del Padre. ¿Por qué? ¿Para quiénes? Aquellos que no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Ponme Apocalipsis 3:10. 3:10. Ah, no, el 4 es, el 2:4 es entrando el primer amor. Ok, vean cómo dice.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre el planeta Tierra. ¿Para quién es esa promesa? Hagan así, para nosotros. La promesa para nosotros. Por eso es que somos salvos de la ira. No voy a tocar ese punto porque me voy a extender mucho y lo puedo confundir. Porque no tengo espacio para explicar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Había sitio de tribulación. Hay problemas ahorita con las naciones. Pero nosotros no vamos a pasar por esa gran tribulación, la que habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. ¿Ok? Porque ya las condiciones están dadas. Pregúntame, ¿cuáles condiciones, apóstol? Santificación por el Espíritu Santo, justificación por la fe, por la gracia, por la vida, por la muerte, redención en su sangre. Tenemos el perdón de pecado, todas esas cosas. Vamos a ser salvos de la ira y estamos guardando la palabra de Dios, y por eso Dios ha sido paciente para la humanidad y está siendo más paciente no para el mundo, sino para la iglesia. Por nosotros. Por nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Pedro dice que si el juicio comienza por la casa del Señor, por el sacerdocio, por la casa del Señor, por los ministros, comienza el juicio, por la iglesia, continúa el impío y el pecador. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que nosotros tenemos que entender que nada nos puede llevar nuestra conciencia a obedecer los pecados pasados o el hombre viejo, hermano, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre viejo te puede engañar a ti estando caminando en el pacto de redención, estando caminando en la justificación, estando caminando en la santificación. Nos puede engañar el hombre viejo por el descuido de nuestra conciencia. Ahora, ¿dónde nos descuidamos nosotros? Hermano, nos descuidamos nuestra conciencia. La conciencia te va a llevar al acto de pecado, a consumir el pecado. Y por eso Dios está haciendo una alerta a la iglesia. Si tú fuiste tomado como un miembro, fuiste tomado como un utensilio santo para servir al Dios vivo, mantente en el servicio a Dios, mantente buscando a Dios, mantente decretando la fe en la sangre en nuestro Señor Jesucristo, declarando que tú eres un instrumento para bien y no para mal. Tú eres un instrumento de bendición, tú eres un instrumento de su gracia, tú eres un instrumento para santificación, tú eres un instrumento para liberación, tú eres un instrumento que viene a aportar al mundo que se reconcilie con el Padre, porque el mundo necesita la reconciliación. Pablo dice que si por vosotros clamáramos delante del Padre, reconciliar el mundo para con él, porque el Padre no le quiere tomar a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación. Pero Dios necesita que el vaso, Dios necesita que el instrumento esté factible, esté ya listo para salir al mundo a predicar el evangelio del reino. Pero no, somos instrumentos para eso, pero Dios necesita eso. Ahora, cuando hablamos, en Pedro vimos que la sangre fue rociada, no durante ni después, sino fue antes. Dame Apocalipsis 13:8. Como en Pedro, leímos en Pedro, el 1:19, primera de Pedro, es igual a Apocalipsis. Apocalipsis dice lo siguiente: y la adoración, todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra adoraron. Busca los textos anteriores, el 7 y el 9, para que puedan comprender. No tengo tiempo. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo.
Jesús fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Jesús fue crucificado por nosotros. Ahora, ¿qué importancia tenía la redención o el acto de redención o el pacto de redención? Que antes de la inocencia, el pacto de la inocencia, antes de la conciencia de la inocencia y de la ley, antes de muchas dispensaciones que ocurrieron, ya el Padre había dado la orden. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos dieron la orden que el Hijo de Dios iba a ser sacrificado por la humanidad. Ve la importancia que tiene eso. Tú no puedes ver, ¿acaso no entiendes? O sea, puede ser que tú no entiendas la expresión. La importancia que tuvo eso en Dios para nosotros, pero hoy debe de entender que ese acto de Dios fue un acto de misericordia, más que todo un acto de amor para Dios para con nosotros, que fue antes. Fue antes. Ahora, eso no quiere decir, eso nos dice, perdón, que el pacto fue eterno. En su amor eterno, en su pacto eterno, mostró amor eterno para contigo y para conmigo. Eso fue ese acto. Ahora, ve qué tal importante o qué tal digno de importancia tiene el pacto de sangre. Por eso que Jesús lo corrobora con la cena del Señor, con la Santa Cena, para que me pueda entender. Ya estamos entendiendo por qué se hace la Santa Cena, por qué hacemos la Santa Cena, porque tú vas a conmemorar a través de la fe el pacto que hizo antes de la fundación del mundo. Por eso es que es importante la cena del Señor, por eso es que es importante la Santa Cena, que fue la que hicimos en acción, en acto vivo el domingo pasado, conmemorando que el pacto de redención, la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años en el Gólgota, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos ricos y comenzamos a disfrutar de la riqueza de su gloria, de su gracia. Para que tú y yo no nos condenamos más en el concepto de la condenación de nuestra conciencia, porque a veces nos condenamos cuando no estamos siendo o no estamos ejecutando como instrumento de Dios, no estamos haciendo y no estamos ejecutando lo que Dios nos mandó a hacer en el servicio para la honra y gloria de su nombre. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos estamos acusando y ya deja de estar acusándote, más actívate a hacer lo que te toca hacer en la obra del Señor. A hacer lo que te toca hacer como instrumento para Dios. A hacer lo que te toca hacer, lo que debe de hacer para que tu conciencia esté bien contigo mismo, con Dios, con los hombres y con los líderes de la iglesia. Eso es el llamado que estamos haciendo en esta mañana. Por eso es el llamado de la sangre. Por eso la sangre comienza a justificarnos a nosotros. No lo malo que estás haciendo. La sangre no justifica la maldad. La sangre tampoco va a justificar tu desidia, tu flojera. No va a justificar. La sangre justifica las obras que tú vas a comenzar a hacer hechas en Dios. Porque primera, Juan, el Evangelio según San Juan, dice que la luz, los hombres no vinieron a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y Efesios capítulo 1, verso 10 dice que nosotros tenemos que ser las obras hechas para Dios. Entonces Dios llama a la iglesia, Dios llama al creyente que ya está redimido a través de la sangre de Jesús, al creyente que aceptó el acto redentivo de Dios en nosotros a través de su sangre, que su Hijo derramó su sangre. El creyente tiene que entender que él ya está dispuesto, ya las condiciones fueron dadas para que tú comiences como instrumento consagrado para Dios a ejecutar lo que Dios te va a mandar a hacer, a ejecutar lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Listo.
Bendecimos y saludamos a todas las redes sociales, los que nos ven por el Facebook. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos para el próximo jueves, sintonizando a las 9:30. Bendiciones.